Bendiciones, hermanos. Le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos concede nuevamente el reunirnos en esta semana para poder tocar otro tema de interés. Para la gloria del Señor, tuvimos la oportunidad de sacar un tiempo y poder tocar el tema del libro de Apocalipsis. Y todavía queda más tema con referente a este interesante libro. Ahora, vamos a continuar tocando otras áreas de las Sagradas Escrituras y continuaremos más adelante hablando del libro de Apocalipsis y esperamos que usted, con la información que haya recibido, pueda continuar haciendo su trabajo de investigación y pueda continuar enriqueciéndose en el conocimiento de la palabra del Señor y compartir de lo que ha ido aprendiendo de la palabra y compartiéndolo en la comunidad de fe para así seguir expandiendo el reino. Hoy estaremos hablando de la ciencia de la ética y su conexión con la escritura. ¿Por qué? Porque es un tema vital, es un tema medular, es un asunto que todo creyente dentro de la comunidad de fe debe conocer. Y es uno de los asuntos que a veces no manejamos. ¿Por qué? Porque pensamos que es algo que no es de importancia, pero sí, es de mucha importancia. Tenemos que trabajar con asuntos éticos porque nosotros todos los días asumimos posturas éticas. Por lo tanto, es importante que nosotros los creyentes conozcamos con relación a este interesante tema que es de gran ayuda para la salud de la iglesia y cómo la iglesia debe también discernir en momentos decisivos cuando tenga que tomar decisiones exactas con la dirección del Señor, pero si tiene las herramientas apropiadas puede entonces ser más asertiva. Es por eso que deseamos compartir con ustedes esta enseñanza. Esta enseñanza la desarrollamos con toda la intención para que usted, maestro, pueda prepararse y usted en un futuro pueda entonces capacitarse aún más y, si tiene la oportunidad, compartir este tema con las demás congregaciones y así también con los miembros de la iglesia local para desarrollo, crecimiento y expansión intelectual y sobre todo la aplicación de la misma para hacer instrumentos de bendición en las manos del Señor en todo lo que nosotros hacemos. El pensamiento central que desarrollamos para este gran tópico dice: el ser humano es ético por naturaleza o moralista por esencia. Y cuando utilizamos este término, queremos resaltar que es algo intrínseco, algo que Dios puso en él, un característico de la imagen divina. Y cuando dice en el aspecto de moralista por esencia, significa que procura hacer lo correcto, como también procura que los demás hagan lo correcto. Es por eso qué es lo que vamos a estar hablando, qué es lo que lleva a un individuo a enfocarse, a hacer lo que hace y cuáles son los elementos de juicio que él utiliza. Por lo tanto, vamos a ver cómo en el Antiguo y Nuevo Testamento se aplica el concepto de la ética. También vamos a abarcar la ética de Jesucristo en adición a las 7 estructuras éticas que existen y así nosotros podemos identificar en cuál estructura ética nos ubicamos nosotros para saber cómo nosotros estamos actuando diariamente. Ahora, el objetivo de esta enseñanza es estudiar la ética como una ciencia. El otro aspecto es conocer las estructuras éticas y usted posiblemente se puede
preguntar, bueno, ¿cuáles son esas estructuras éticas? Bueno, está la estructura emotiva, está la ética, o más bien la ética emotiva, también está la ética de la intuición, está la ética del positivismo moral, la ética de la ley natural, la ética hedonista, la ética utilitarista y la ética situacional. Y estas son 7 estructuras éticas, pero entonces no se menciona la ética de Jesucristo. Y esa es la que vamos a mencionar al final de nuestra lección, porque es en la cual la iglesia se ubica para entonces poderse manifestar dentro del orden establecido por Dios y ser asertivo en su proceder. Es por eso que esperamos que el tiempo que podamos tener con ustedes pueda ser de ayuda y pueda ser de edificación. Por lo tanto, hemos decidido en esta hora, ya que habíamos concluido con 26 lecciones del material de estudio, decidimos entonces desarrollar esta lección para proveerle a ustedes herramientas adicionales. En adición a esto, hemos hecho lo que se llama un análisis de los versículos bíblicos que tengan relación con aspectos de la ética. Y aunque estos versículos están en diferentes libros de las Sagradas Escrituras, los ubicamos para que usted tenga una idea y pueda verlos y pueda entender que el Dios de la Biblia es un Dios que siempre ha manifestado su acción ética para con sus criaturas. Es por eso que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, como en Romanos 1, 18, 20, cuando dice, porque la ira de Dios se revela contra la impiedad de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y ahí empieza entonces a manifestarse en la carta del apóstol Pablo, donde señala cómo se manifiesta y cómo el Dios de la Biblia hace un anuncio a través de la carta del apóstol Pablo, dejando conocer cuál es la postura divina. Es por eso que cuando dice en el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Entonces encontramos cómo el Creador, a través del escrito del apóstol Pablo, podemos ver que a través de las cosas creadas, Dios se manifiesta estableciendo un orden y un patrón moral en cómo se deben conducir. También en el Salmo 97, haciendo una retrospección hacia el Antiguo Testamento, dice, los cielos proclaman justicia y todos los pueblos han visto su gloria. Obviamente, para poder tener una conexión clara de lo que se está diciendo, hay que tener un conocimiento claro del trasfondo histórico por la cual se dice el texto. No podemos entonces sacar de contexto lo que se está diciendo, porque entonces estaríamos faltando y sería algo no apropiado. Ahora, también encontramos en Romanos 2:14, versículos 14 y 15, cuando dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen con instinto, y cuando dice aquí,
los de la ley, y entre comillas aparece dictados, ellos no teniendo ley son una ley para sí mismos, ya muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Y aquí cuando dice eso quiere decir lo que ellos ya han identificado como lo que es correcto e incorrecto. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolo. En otras palabras, el aspecto preconcebido de lo que es incorrecto y de lo que es correcto. También en la carta del apóstol Pablo al joven Timoteo hacia la iglesia de Éfeso, cuando dice en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea equipado para toda buena obra. Dentro de este contenido se ve la intención de realizar el propósito de Dios de una manera apropiada y dentro de un orden ético para encaminar todo hacia el propósito divino. Entonces, a través del evangelista Lucas, en el capítulo 11, versículo 28, se dice, pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra y la guardan. Entonces, esta palabra que la guardan, aquí en el contexto, en el rigor, uno de los términos que se utiliza en el hebreo, que es, o más bien en el hebreo es shamar, que significa guardar, que es la integración de eso aprendido, y esa integración se manifiesta en una conducta. Y en Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice, sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Por lo tanto, la demanda del Todopoderoso a través del escrito de el apóstol, conocido más bien como Jacobo, y aquí escrito como Santiago, Jacobo, como se pronunciaba en aquel tiempo, da a entender que lo ético también tenía que ser demostrado mediante frutos. Y aquí donde la fe también se manifiesta con obras a través de frutos de agradecimiento. Y es interesante porque aunque cada uno de estos textos bíblicos tienen su propio contexto histórico, cada uno de los autores se dirigen a sus destinatarios con una intención ética, con el propósito de llevar a cabo la dirección divina para que el plan de Dios sea realizado. Continuamos con el análisis de este interesante tema, y aquí hablamos de un aspecto interesante, y aquí nos dirigimos a el tema de la ética. Entonces, cuando hablamos aquí de el concepto de la ética, nos imaginamos que es algo aburrido, que es un conjunto de normas aburridas, que a veces se hace para agradar un sistema eclesiástico y social. Entonces, tenemos que darnos cuenta que hay que estudiar la ética como una ciencia, y es vital en la conducta humana. El ser humano, entiéndase que es ético por naturaleza y es moralista por esencia, y eso lo señalamos anteriormente. Y que nosotros emitimos juicios todo el tiempo. Otro aspecto importante, siempre emitimos juicios morales y acciones de conducta. Unos dicen, por ejemplo, que el aborto es bueno y otros dicen que no. Unos dicen que la eutanasia es buena
pero otros dicen que no. Todo esto se debe, escuche bien, a estructuras éticas diferentes. Hay diferentes estructuras éticas. Entonces, si censuramos alguna conducta humana, debemos saber a qué escuela se están ellos alineando para ellos establecer si es que ellos dicen que están de acuerdo o están en desacuerdo. Es por eso que debemos ser críticos responsables con nuestra estructura de valores. Es por eso que la decisión, por ejemplo, de abortar, por lo general se toma de una línea terapéutica. Entonces, una mala decisión puede estar en juego la salvación, vivir de una manera desgraciada o un alto sentido de culpa y la violación de un derecho penal de un país. Como también la ética es una ciencia que se ve en todas las disciplinas de la vida. Entonces, es importante que la ética se aplique en todo lo que se hace. Entonces, la parte importante de todo esto es que usted y yo constantemente estamos emitiendo juicios éticos. Ahora, para poder hablar de la ética, es necesario que también hablemos de la bioética. Y esto viene de dos raíces griegas. Bio, que es vida fisiológica, y ética, que es de principio y norma, que lo que en realidad significa un conjunto de normas que rigen la vida biológica. Ahora, ¿cómo nace la bioética? En el año 1970, Van Rensselaer Potter era un experto en biogenética y en manipulación embrionaria. Este caballero que está aquí en la foto, que ustedes pueden ver. Y durante un experimento, él queda sorprendido. Pero entonces él dice que no puede ser que la biogenética haya avanzado y que la ética sea puesta a un lado. Por lo tanto, él dice que eso no puede ser correcto. Tiene que haber un balance, tiene que haber un control. Entonces, hay que ponerle ética a la ciencia. Por eso es que él, Van Rensselaer Potter, dice que la ciencia es como un caballo salvaje que si no se controla, domina al hombre. Y es por eso que ahí es donde nace la bioética y él crea, Van Potter crea la bioética. Entonces, el problema no es la bioética, sino qué discurso ético se escoge para hacer bioética. Es el punto. Entonces, hay varios sistemas éticos. Entonces, ¿cuál es la estructura ética que nosotros vamos a elegir? Entonces, debemos crear lo que se llama sistema de valores para manejar correctamente la ética. Entonces, es importante que tengamos claro estos aspectos porque cuando hablamos sobre esto, tenemos que conocer estos puntos de interés para nosotros poder emitir juicios responsables cuando hablamos con relación a la ética. Posiblemente muchos de ustedes esto no les llama la atención porque casi siempre cuando hablamos de estos temas dentro de la comunidad de fe, muchos creyentes y muchos docentes dentro de la iglesia se enfocan más en la experiencia sensorial. A veces cosas de lo que yo trato de enseñar no tiene mucho mercado en algunas congregaciones porque la finalidad que muchos dentro de la congregación tienen es sentir. Entonces, el aprender es algo que es muy poco y es una tristeza porque cuando uno aprende y conoce origen, etimología, conoce la razón
por la cual se lleva a cabo lo que se está llevando a cabo, entonces hay una razón por la cual adorar, hay un culto racional, hay un propósito definido, entonces tiene sentido lo que se hace. Entonces es importante que nosotros sepamos a desarrollar unas disciplinas de estudio con relación a estos temas de interés, porque estamos viviendo en un mundo de unas demandas y que tienen unas estructuras éticas que van en contra a la estructura ética establecida en las Sagradas Escrituras. Les mencionamos anteriormente que existen siete estructuras éticas y que esas estructuras éticas no son inventadas, sino que son descubiertas y que son las más que se manifiestan, y sin darnos cuenta, muchos de nosotros las aplicamos porque las aplicamos más bien por acción empírica, o sea, porque vemos que otros las están haciendo y como la sociedad las ha establecido como buenas, nosotros también las aplicamos y no nos damos cuenta a veces que no es lo correcto. Por eso es importante el nosotros ir y conocerlas, conocer el trasfondo, conocer cuál es la intención para luego saber si lo que estamos haciendo es lo apropiado, para entonces emitir un juicio asertivo. Por lo tanto, es necesario trabajar con estas estructuras éticas de tal manera que al conocerlas de ahora en adelante podemos ser más ecuánimes y más prudentes. Por ejemplo, en las historias de la ética de la humanidad han existido, y como yo les he señalado ya, estructuras éticas, por lo menos 7, que la humanidad utiliza para poder emitir juicio de valores. Y vuelvo y les repito, ética emotiva, está la ética de la intuición, está la ética del positivismo moral, está la ética natural, está la ética del hedonismo, está la ética utilitarista y está la ética situacional. Y vuelvo y repito, no fueron inventadas, fueron descubiertas. Entonces, el propósito por la cual estamos llevando a cabo este estudio es que las evaluemos para que podamos ver los sistemas éticos que nosotros estamos utilizando para emitir juicio de valores sobre una conducta humana, porque los seres humanos somos morales por esencia. Ahora, ¿qué sucede? Lo irónico de todo esto es que utilizamos sistemas éticos sin saberlo, por la costumbre de la práctica. Ese es el detalle. Ahora, primer sistema ético. El primer sistema ético es el sistema de las emociones. Y este primer sistema de las emociones, que fue conocido como teoría emotiva, que fue y se descubre cuando un individuo emite un juicio de valores sobre una conducta humana, quiere decir que siempre ese juicio de valores está condicionado por las emociones. Esto de la teoría emotiva se le adjudica al señor Alfred Jules Ayer. Escuche bien a este caballero, Alfred Jules Ayer. Entonces, ¿qué sucede? Que a través de la teoría emotiva hay un detalle. A través de la teoría emotiva, por ejemplo, cuando se emiten juicios, la ética emotiva no puede ser objetiva, sino que tiende a ser muy subjetiva. Y esto se da, por ejemplo, cuando hay situaciones donde, por ejemplo, una persona comete un delito, ya sea un crimen de carácter pasional, y la persona por celo mata a otra persona,
y cuando son llevadas a juicio y analizan el caso o investigan, se dan cuenta que la persona fue motivada por los celos y lo que lo llevó fueron acciones emotivas. Entonces se dan cuenta que lo que ocurrió allí fue una acción producida por actos emotivos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se entrevista al padre del que cometió el delito, el padre dice que el muchacho estaba perdidamente enamorado de esa muchacha y por eso entonces tuvo que recurrir a la violencia porque no pudo controlar ese sentido de pérdida, el ver que esa muchacha se había ido con otro joven porque él se sintió abandonado. Entonces, esa acción del padre era una forma emotiva de justificar el acto del crimen de su hijo. También está el caso del padre que le pide a la hija que se haga un aborto porque fue violada. Entonces, un tipo de aborto terapéutico que el mismo es que motivado por una teoría emotiva. Ahora, las potencias mundiales que se caracterizan por el manejo de las emociones al momento de emitir decisiones, por ejemplo, los alemanes, los estadounidenses, para que no afecte en el profesionalismo, ¿qué sucede? Tratan de entonces utilizar lo que se llama la ética emotiva. Entonces, los seres humanos, especialmente en la cultura hispana, en su mayoría son dominados por la teoría emotiva a la hora de establecer juicio de valores o tomar decisiones, ya sea en embarazos no deseados, en decisiones impulsadas por la emotividad más que la razón, con su propio cuerpo, hombres con conductas promiscuas. Entonces, debemos tener control sobre las emociones para poder emitir decisiones que sean asertivas y juiciosas y fundamentales en la justicia. Es por eso que lo bueno y lo malo no lo determina la naturaleza de la conducta, sino las emociones dentro de esta ética. ¿Se da cuenta? Este es el detalle de este tipo de estructura ética. La segunda estructura ética que le queremos presentar a ustedes es lo que se llama la estructura ética de la intuición. Y el caballero que se le adjudica este descubrimiento es a Max Scheler, y él dice que para saber la diferencia y detectar el principio del bien y del mal en una conducta humana no es necesario un profundo análisis del racionamiento. Dice que basta con la intuición del bien y del mal. Ahora, ¿qué es la intuición? Y eso es importante que usted y yo lo sepamos. O sea, intuición. La intuición es inteligencia que no pasa por la razón. Eso es intuición. O sea, no implica un proceso de discernimiento racional. En otras palabras, pasa por sentido común. Por ejemplo, matar, usted y yo sabemos que es malo. Dar un vaso de agua a un sediento, usted y yo sabemos que eso es bueno. ¿Se da cuenta? Eso se sabe de manera intuitiva. Ahora, la naturaleza de lo malo y lo bueno está en la acción misma. Ahora, ¿en qué nosotros nos basamos para que la intuición no falle? Ahora, nosotros nos basamos en el valor, y en un valor es todo aquello que da significado a lo que se llama la existencia humana y está ligado al desarrollo de la felicidad y la existencia. En eso es que se basa la ética de la intuición. Entonces, ¿qué pasa? En la ética de la intuición
hay por lo menos 4 rangos de valor como base para una intuición de lo bueno y de lo malo. Número 1, están los valores sensibles. Ahora, ¿qué son los valores sensibles? Es todo aquello que atente valores sensibles es malo y todo lo que beneficie es bueno. Esto lo que hace es que descalifica el aborto y la eutanasia por intuición. ¿Estamos claros? Ahora, valores vitales viene siendo el segundo rango. Son aquellos que contribuyen a la felicidad psicológica o estructura psíquica. Por ejemplo, el gozo, el bienestar emocional, la paz emocional. Entonces, esos contribuyen a valores vitales. Un tercero es lo que se llaman valores espirituales. Los valores espirituales son aquellos que enaltecen la cultura al individuo, reafirman la persona, tiene que ver con la literatura, la poesía, la educación, las artes, el saber, el conocer. Eso tiene que ver más bien con valores de carácter espiritual. Está también dentro de ese rango los valores religiosos, que tiene que ver con los valores que dan sentido a la vida, a la ayuda a su realidad existencial. Eso enfoca más bien al aspecto religioso. Entonces, esta estructura tiene un defecto. ¿Y cuál es ese defecto? No sirve para juzgar conductas complejas. Ese es el detalle. Escuchen bien. La ética de la intuición no funciona para juzgar conductas complejas. Entonces, un tercer sistema de estructura ética es lo que se conoce como el positivismo moral. Hace unos días tuve la oportunidad de poder hablar con relación a esta estructura ética. Y esta estructura ética se basa en el concepto del bien y del mal. Y descansa en lo que se llama un contrato social que nace en mutuo acuerdo entre el Estado y la sociedad. Y esto es una estructura ética viejísima, desde el tiempo antiguo, y se le adjudica a el imperio hitita. Y el imperio hitita utilizaba el positivismo moral a través de lo que se llamaba un pacto de vasallaje. Entonces, ¿qué es un pacto de vasallaje? Un pacto de vasallaje era lo que se llamaba una especie de contrato social entre el rey del imperio hitita y el rey más pequeño que entraba al contrato social porque no podía tener dominio sobre el rey hitita, y el rey hitita decía, bueno, como yo no le puedo sacar beneficio a este rey pequeño, le voy a decir que se asocie conmigo. Entonces, el pacto de vasallaje tenía 6 puntos importantes. Entonces, estos 6 puntos importantes tenía un preámbulo, tenía un prólogo que se le llamaba más bien prólogo histórico, tenía también lo que se llamaba unas estipulaciones, tenía también lo que se llamaban unas cláusulas, tenían también unos testigos y tenía también lo que se llamaban bendiciones y maldiciones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se entraba en este proceso de estos puntos en el preámbulo, el rey del imperio invitaba al rey pequeño a lo que se llamaba entrar en un contrato social. Entonces, ahí entraban al segundo aspecto, que era al segundo punto, que era que el rey del gran imperio le recordaba, por ejemplo, los favores al pequeño rey de lo que había el rey grande hecho en el pasado. Entonces, habían lo que se llamaban unas estipulaciones.
Entonces las estipulaciones lo que hacía era que el rey pequeño tenía que obedecerlas. Y habían 3 requisitos. Uno de ellos era mantener fidelidad, que era ser exclusivo hacia ese rey grande. No podía tener esclavos, porque eso era prohibido. No podía tener un ejército, porque era prohibido. Entonces, no podía entonces ganar tributos para sí mismo. Ellos rendían tributos para sí, entonces se tenía que presentar ante el rey una vez al año. Entonces, en las cláusulas había un contrato social que debía ser firmado entre el rey pequeño y era leído frecuentemente hacia la nación del rey pequeño para que ellos se acordaran sobre ese contrato, ese acuerdo que habían hecho. Ahora, tenían que haber 2 testigos. El rey del imperio, el rey grande, con el rey pequeño utilizaban sus dioses. Los dioses del gran imperio con los dioses del pequeño imperio, y entraban en un acuerdo de testigos en la cual ellos, estos dioses, se hacían los testigos, en la cual iban a servir para que ese acuerdo o pacto se llevara a cabo. Y si se cumplían con estos acuerdos, iban a ser bendecidos, y si no cumplían, iban a ser maldecidos. Esto se ve bien claramente en estos imperios como del tiempo antiguo, entiéndase Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, y también en las primeras monarquías centralizadas en el siglo IV y el siglo X. Ellos usaron contratos de vasallaje. Entonces, si usted se da cuenta, cuando Israel es movido de Egipto, todavía no era nación. Él nace como nación en el monte Oreb, y allí en el monte Oreb Dios establece con ellos lo mismo que hacía el rey hitita con los reyes pequeños. Dios estableció con ellos un pacto de vasallaje, y en ese pacto de vasallaje usted va a notar que en ese pacto ocurrió lo que nosotros acabamos de señalar: un preámbulo, un prólogo histórico, unas estipulaciones, unas cláusulas, unos testigos. La única diferencia es que aquí los testigos no eran que habían dioses. Los testigos aquí eran el cielo y la tierra, que eran creación del Todopoderoso, en la cual se convertían en testigos fehacientes de la conducta de ambas partes. ¿Y qué sucedía? El comportamiento ético de estas partes. Si cumplían con las mismas, iba a haber bendición, y si no cumplían, iba a haber castigo. Es por eso que usted a veces y yo nos preguntábamos por qué vemos a un Dios del Antiguo Testamento actuando de forma despiadada, de manera cruel, porque estamos viendo que este Dios está respondiendo a un sistema ético conocido como positivismo moral. Algunos le llaman positivismo moral religioso. Entonces, ¿qué sucede aquí? Eran bases éticas distintas. Y usted, déjeme decirle algo, y esto se lo podemos probar bíblicamente. Usted puede ir desde Éxodos capítulo 19 y hasta Éxodo 25, usted va a encontrar todo lo que sustentaba un pacto de vasallaje. Usted va a encontrar
cuando Dios invita a Israel a obedecer las reglas y entrar en fidelidad. Entonces, en el capítulo 19 y versículo 5, los invita a un pacto. Entonces, ¿qué les dice? Miren lo que les dice. Les dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, esa es una invitación al pacto. Después dice que le recuerda al pueblo. Está hablando aquí Dios al pueblo de Israel, que es equivalente al rey pequeño, le hace un prólogo histórico. ¿Dónde aparece esa evidencia? Éxodo 22. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, le da estipulaciones. Éxodo 23:17. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna semejanza de los que arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los pobres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y después dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y hasta harás toda su obra. Mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Después dice, porque 6 días hizo Jehová de los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. Después le dice, honra a tu padre y a tu madre. Después le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás. Entonces, establece también lo que se llaman leyes humanitarias. Éxodo 22, 21 al 27. Entonces, cuando usted las encuentra, ¿qué dice en el versículo 21? Dice, y al extranjero no engañará ni angustiará, porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Y después dice, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, yo oiré su clamor. Entonces, ve también en Éxodo 23, 14, 19, le habla sobre el pago de tributos. Y Éxodo 24, 4 le da unas cláusulas. Y aquí usted puede ver toda esta estructura de positivismo moral, sin mencionar Levíticos 25, 37, que habla de provisión de hospedaje al extranjero. Entonces, ahora, seguimos hablando con relación a esta estructura ética. Ahora, y encontramos más evidencia. También presentamos, le podemos dar la evidencia de los testigos. Usted se puede buscar el Salmo 50. Escuche bien, Salmo 50. En el Salmo 50, déjenme buscarlo aquí para darle evidencia a ustedes para que tengan base. Y en el Salmo 53 y 5 le dice lo siguiente. Dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Dadme mis manos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Entonces, Deuteronomio 28, Deuteronomio 28,
14 al 68, ese es más largo, habla sobre bendiciones y maldiciones. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir a través de esta estructura de positivismo moral? Vemos a un Dios que actuaba de manera rigurosa con el pueblo de Israel y es explicado mediante pacto de vasallaje, y es un modelo que era utilizado para entrar en una dinámica de relación con Israel. Y era un contrato que en el buen puertorriqueño le llamaban un contrato a rajatabla o un contrato severo si había un acto de desobediencia. Entonces, a través de este contrato de lo que se llama estructura de positivismo moral, Dios era con el pueblo un Dios que había establecido unos acuerdos. Miren, las iglesias protestantes del norte de corte fundamentalista promueven enseñanzas de positivismo moral religioso. Los movimientos protestantes conservadores, por ejemplo, utilizan un contrato social cristiano. Actualmente en muchas denominaciones se utiliza de manera inconsciente la ética del positivismo moral religioso, según el Antiguo Testamento, porque sin darse cuenta no conocen el concepto. Ahora, ¿por qué es lo que mide que una acción sea buena o sea mala? ¿Qué es lo que lo mide? Es el contrato social moral establecido. Eso es lo que lo mide. Entonces, vamos a otro aspecto que es lo que se llama la ley natural. Esperamos que esta información que usted está recibiendo sea de ayuda y que usted la pueda absorber con la intención de que usted se pueda dar cuenta cómo es el Dios de las Sagradas Escrituras y cómo Dios se manifestaba éticamente especialmente en el Antiguo Testamento, y cuál es la mentalidad del ser humano dentro de una estructuras éticas. Ahora, otro sistema de estructura ética es la ética de la ley natural. Este sistema ético nace de una filosofía griega del cuarto siglo antes de Cristo, que decía que toda conducta humana debe estar de acuerdo o acorde con las leyes de la naturaleza, y toda acción humana que violente la ley natural es un acto inmoral. Escuche bien, vuelvo y repito, toda conducta humana debe estar de acuerdo o acorde con las leyes de la naturaleza, y toda acción humana que violente la ley natural es un acto inmoral. Es por eso que la naturaleza mandaba, no había método científico. En el tiempo antiguo era un tiempo precientífico y no había ciencias positivas. Era un mundo, como acabamos de señalar, precientífico. Por lo tanto, las leyes naturales, ¿qué pasaba con las leyes naturales? Estaban canonizadas como las únicas verdades. Entonces, la vida tenía que conservarse, y todo intento de evitar esa conservación era malo, y toda alteración a lo natural era horrendo. Y eso es lo que nosotros hemos ido aprendiendo. Por eso, ¿qué es lo que eso significa? Cada ser tiene derecho a su originalidad, tiene derecho de existir y tiene derecho de ser. En la idea del pensamiento griego se decía que cada ser tenía derecho a su originalidad. Es por eso que el movimiento eugenésico, para llevar a cabo abortos por el bienestar de la madre a la criatura, establecía unos conceptos en la cual, ¿qué sucedía? Que veía que si no era conforme a lo natural, podían llevar a cabo el aborto. Ahora, la eutanasia, que es la muerte con dignidad o muerte piadosa, la naturaleza establece que el dolor, escuche bien, el dolor es parte de la naturaleza. El dolor es parte de la naturaleza. Por eso es que nosotros
Apoyamos la ortotanasia, que es el proceso del cuidado y la atención del paciente hasta que llegue la hora de morir. Nosotros no determinamos cuándo la persona muere, sino que la misma naturaleza es la que ha de determinar. Yo no puedo determinar eso, porque si al Dios del cielo le da con sanar a la persona aún esté en su estado de metástasis, Dios lo puede hacer. Si pudo levantar a Lázaro, que estaba en estado de descomposición, una persona que está en estado de metástasis, donde no hay alternativa, para Dios es como si tuviera un resfriado. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí podemos ver que el apóstol Pablo, en la carta de los Romanos, Pablo cristianizó la ley natural como una de las éticas del Nuevo Testamento. Entonces, para Pablo, la ley natural era una forma de la revelación de Dios. Entonces, también podemos ver que Tomás de Aquino en el siglo XIII perfeccionó la ley natural, indicando que en la ley natural está impresa la razón y el pensamiento de Dios. Es por eso que usted puede encontrar esa información en un libro que se conoce La Suma Teológica. Entonces, el catolicismo romano utiliza la ley natural de una manera fundamentalista. Y entiéndase fundamentalista ratabla, como de hueso colorado, ¿no? Entonces, estos aspectos son importantes. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que conceptos que hoy están queriendo surgir y que están tomando auge, como lo es la ideología de género, y quieren darle un toque natural. Eso es completamente, como dice el apóstol Pablo, contra natura. Otra estructura ética es el hedonismo, que viene de hedoné, que significa placer, significa gozo, significa felicidad. Ahora, esto fue propuesto por un filósofo en el año 435 al 356 a.C. que se llamaba Aristipo. Y él decía que toda conducta humana, escuche bien, que genera placer o gozo es buena, pero toda conducta humana que genera dolor, sacrificio e insatisfacción es mala, es inmoral y es antiética. Vuelvo y repito. Decía que toda conducta humana que genera placer o gozo es buena, pero toda conducta humana que genera dolor, sacrificio e insatisfacción es mala, es inmoral, es antiética. Entonces, este sistema ético que está mal utilizado es un peligro. Y es que es el más usado en la actualidad, en este tiempo posmoderno. Y podemos crear y estamos desarrollando más bien una sociedad hedonista, que es lo que se conoce como el placer por el placer. Es por eso que Epicurio dijo que hay dos tipos de placeres: el placer de la razón y los del cuerpo. Por eso es que él decía que los placeres de la razón, cuando buscamos saber y conocer, son buenos, porque eso tiene que ver con el área del pensamiento y el análisis. Pero los placeres del cuerpo, los que pueden llevarnos a pasiones desordenadas, esos eran los malos. Agustín de Hipona cristianizó la ética hedonista. Escuche bien, cuando él decía que el objeto de mi felicidad es Dios, entonces el placer es una bendición. Decía, el objeto de la felicidad humana es Dios. Ahora, el hedonismo depende de cómo se tome. El hedonismo comenzó entonces a evolucionar y comenzó a fecundar una hija. Y esa hija se convirtió en una muchacha muy peligrosa que se llamó lo que se conoce hoy como la ética utilitarista. Entonces, esta estructura, que es la ética utilitarista, es lo que se llama la perfección del hedonismo, que nace en una época moderna por dos abogados,
Uno era Jeremías Bentham y el otro era John Estuardo Mill. Entonces, Jeremías Bentham decía, si en una sociedad más de la mitad de las personas practican una conducta que genera satisfacción y utilidad, miren lo que él decía, el Estado debe elevar dicha conducta al rango de ley, porque es algo considerado normativo. En otras palabras, lo que se hace por costumbre se convierte en ley. Y eso es lo que ha pasado con el homosexualismo, es lo que está queriendo ocurrir con la ideología de género, es lo que está queriendo ocurrir y quiere más adelante ponerse con la pedofilia y con otros tipos de aberraciones. Por ejemplo, la unión libre de estar juntos sin estar legalmente casados, la legalización de la marihuana, la ideología de género. Entonces, hay ciertas prácticas que generan buenos ingresos al Estado y por buscar el bien económico, ¿qué pasa? Ellas aprueban estas conductas porque generan utilidad aparte de generar placer a la sociedad y nosotros, la iglesia, no nos damos cuenta de eso. Entonces, mientras nosotros nos dedicamos a cantar coritos en un palo, el enemigo de las almas constituye esto como una oportunidad para seguir tomando terreno. Otro aspecto, y viene siendo dentro de las estructuras que estamos hablando, es la estructura situacional. Es lo que se conoce como la estructura situacional, relativa, circunstancial, que es como se conoce. Y nace de procesos filosóficos. O sea, en las épocas antiguas, medieval, hubo un sistema de pensamiento que vivieron bajo las premisas de la filosofía griega y una de las más destacadas fue la ontología. Y entenderse la ontología es el estudio del ser en cuanto ser dentro de la filosofía. Esto fue desarrollado por Aristóteles con su libro La Metafísica. Y en este libro se habla de las características del ser. Entonces, la ontología estudia el ser de forma objetiva y de forma real. Entonces, enseñaba que había una relación entre el sujeto y el objeto. Entonces, el sujeto sale de sí para conquistar el objeto, explotar una realidad que está fuera de nosotros mediante la interacción. Escucha bien, todo esto comenzó con esa idea. Entonces, este fundamento de la ley natural, que es en donde nace la ontología, el ser humano debe vivir conforme a las leyes de la naturaleza, porque el mundo es un objeto. Porque la naturaleza tiene algo particular conocido como esencia. Entonces, ¿qué sucede? La esencia era lo que se llama su identidad. Por lo tanto, se identificaba como una sustancia o como una esencia. Entonces, que aunque pudiera su forma, o mejor dicho, que aunque perdiera su forma, no perdía su identidad, porque lo que es intrínseco es algo que es permanentemente impregnado. Entonces, es como, por ejemplo, la homosexualidad, el transgénero, no puede cambiar la esencia del sujeto. Miren cómo trabaja esto. Entonces, con el racionalismo, la esencia fue perdiendo su lugar y la existencia fue ocupando dicho lugar. En otras palabras, comenzó a ahogar el racionalismo y comenzó a abrazar el idiotismo. Entonces surge lo que se llama una fenomenología, la fenomenología de este hombre conocido como Friedrich Hegel.
en el 1770 al 1831, donde hablaba del materialismo dialéctico, que hablaba del sujeto y sujeto, ver a los demás como existencias individuales. Entonces, ¿cuál era el punto? El punto era que lo que importaba era sobrevivir. Por ejemplo, nació sintiéndose mujer, hay que respetarlo. La despenalización del aborto en eugenético, pues entonces no hay que imputarle ninguna culpa. Es por eso que las primeras éticas son compatibles. Usted se da cuenta cómo la ética situacional va entonces tomando más auge, porque ahora ya la persona no tiene un concepto de su verdad, sino de cómo se siente. Entonces, por ejemplo, en 1973 en los Estados Unidos el homosexualismo era considerado una condición patológica, un desorden psicoemocional sexual, una enfermedad psiquiátrica, y eso era bajo la ética de la ley natural. Ahora, una vez la ética situacional comenzó a operar, los psiquiatras removieron la homosexualidad del campo de las patologías hacia lo que se llama hoy una orientación sexual por la ética situacional, para que ustedes vean. Entonces, la ética situacional hoy la han cristianizado de la misma manera que los evangélicos utilizan el positivismo moral. Los católicos usan la ley natural. Las iglesias históricas de Europa, entiéndase luterana, iglesias calvinistas, iglesias presbiterianas, han cristianizado la ética situacional con la ayuda de hombres como John Robinson y Fletcher. ¿Qué sucede? Por ejemplo, John Robinson en la ética situacional cristiana la han cristianizado cuando usan el concepto honestos para con Dios. Fletcher escribió una ética situacional cristiana también, que ellos dijeron que la iglesia debe vivir valores circunstanciales. Entonces surge la famosa frase esta: amé y haz lo que quieras. Entonces, ¿qué es lo que significa? Miren, un ejemplo. Fornicación para la ética situacional no es pecado. Escuche bien, fornicar para la ética situacional no es pecado. El contrato social no importa sino su situación. Para el positivismo moral cristiano es considerado pecado, pero para la ética situacional cristiana no lo es porque hay sentimientos envueltos. Quiere decir que si una persona en la iglesia, entiendas una fémina, sale embarazada y no está casada, no es pecado porque el producto de su embarazo es producto de un sentimiento. Por eso es que ustedes ven en las redes sociales que las personas felicitan a esa persona y no se atreven a preguntarle dónde está el padre. No se atreven a preguntarle dónde está el esposo. No tiene esposo. Ella está embarazada, pero la muchacha está embarazada out of the blue. O sea, porque se basaron en una ética situacional. Ahora, por ejemplo, en el matrimonio de mucho tiempo que no tienen dinámica relacional y hacen el amor por costumbre. Positivismo moral cristiano lo ven que lo que hay es un contrato social. Ahora, en la ética situacional cristiana dicen que eso está mal porque hacen el amor con desamor. Porque la situación es una en donde no hay vínculo afectivo. ¿Se da cuenta? Y con eso se está jugando todos los días dentro de las comunidades de fe. Entonces, la ética situacional, ¿qué es lo que ayudó? Lo que ha ayudado ha sido a despenalizar el aborto por situaciones existenciales. Porque las condiciones, por ejemplo, síndrome de Down, embarazos no deseados, violación, y las leyes protegen la situación personal de la mujer. Entonces,
los sistemas éticos que estamos profesando en nuestras congregaciones para emitir juicio de valores, ¿cuáles son? Entonces, esto es lo que está sucediendo en nuestras congregaciones. Un sistema ético que no tomamos en consideración es la ética de Jesucristo. ¿Dónde está? Todos los expertos en moral han identificado 7 estructuras éticas, pero no está la estructura de Jesucristo por ningún lado. Miren, Cristo inventó su propio sistema ético y diferente a los anteriores. Es la más profunda, es la más digna, es la perfecta, es la más elocuente, la que construye vidas y marca la diferencia. Y la ética de Cristo la encontramos en el Sermón de la Montaña. Escuche bien, Mateo capítulo 5, 6, 7. Entonces, porque el Sermón de la Montaña en el Evangelio de Mateo, para los judíos, escuche bien, la montaña tenía un significado jurídico legal. Por eso es que se hizo en un monte. Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés con una nueva ley. La ética de Jesús tiene 4 fundamentos o pilares que son importantes que usted y yo debemos tener. Número 1. Se construye en la intencionalidad del corazón humano. Quiere decir que para Cristo la fuente de la conducta tiene su inicio en la intención del corazón. Entiéndase la psiquis, el intelecto, las emociones, la voluntad. Para las otras 7 estructuras éticas que acabamos de hablar, no es basada en esa intencionalidad. Ahora, Jesús es más profundo, más ontológico, porque va al ser en donde se producen todos los pensamientos. Es por eso, por ejemplo, los antiguos habían dicho, no adulterarás, refiriéndose a la ley de Moisés. El adulterio, escuche bien, se medía en pleno combate, en el acto en la cama. En otras palabras, para que no entiendan, cuando se veía el individuo cometiendo coito. Pero yo os digo, basta con que codicie. Usted sabe lo que eso significa. Jesús llevó eso a la visualización. Pero Jesús, ¿qué hace? Lo inició en el pensamiento. Jesús establece una estructura ética fundamentada en el pensamiento que tiene la capacidad de degradar el mal deseo. Es por eso que la persona entonces comienza el acto del adulterio, no en el acto físico, sino ya desde el pensamiento. Entonces, las personas como valor en sí mismo. Segundo aspecto, Cristo, ¿qué hace? Dignificó las personas. Tomó la ley y la puso al servicio del hombre y no al hombre al servicio de la ley. Por eso sanó el sábado. No miró estratas sociales ni miró el corazón necesitado. Le dio esperanza a todo aquel que venía hacia él. Es por eso que él vio eso una oportunidad, porque él sabía que la ley estaba sujeta a un subterfugio. Entonces, ¿qué hace? Cristo pareció simpatizar con la ética situacional, pero bien fundamentada. Él no la degeneró, él la regeneró, llevando al individuo a su estado natural. El homosexual a heterosexual, el violento a estado pasivo, al odioso a estado amoroso. Él ubica al ser humano en una naturaleza para su gloria, al beneficio del ser humano, cuando le dice, vete y no peques más. ¿Qué es lo que hace? Dignifica a todo ser humano, no importando la condición. Entonces, otro tercer valor. El valor es la cruz, el dolor.
No podemos concebir la ética de Jesús sin la cruz. El hecho de que Dios nos haya salvado en dolor. El dolor es visto con los ojos de la fe, que es del Redentor. Y su cuarto aspecto, cuarto pilar, el amor ágape. Dios se desacomodó para acomodar la otra parte. Dejar de ser para que otro sea. Morir para que otro crezca. Cristo fue colgado en un madero. Entonces, ese colgar en un madero representó una sustitución de nuestra vida. El amor ágape se compone, escuche bien, de sacrificio, intimidad, creatividad y fruto. Es por eso que en el Nuevo Testamento hay dos éticas, la de Cristo en los evangelios y la natural del apóstol Pablo. Y la pregunta es, ¿con cuál nos quedamos? La ética de Jesús no anula la ley natural, sino que la perfecciona. ¿Estamos claros? La ética de Jesús no anula la ley natural. Lo que hace es que la perfecciona. Y es importante que nosotros sepamos con relación a todos estos aspectos, porque hemos hablado de 7 estructuras éticas y hemos visto cómo la estructura ética de Jesucristo supera de gran manera todas las demás estructuras éticas. Esperamos que la información que usted haya recibido sea de ayuda y de bendición para que usted pueda compartir esta enseñanza con relación a las estructuras éticas. Bendiciones a todos, buenas tardes y esperamos verlo la próxima semana. Bendiciones.